Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos ustedes. Aquí estamos en la revista La Atalaya, vean ustedes, del 1 de diciembre del año 2010. Y esto lo van a encontrar en el CD-ROM de la Watchtower o en el sitio web jw.org. La Atalaya del 1 de diciembre del año 2010. Y lo que a mí me ha motivado a hacer este video es lo que la Watchtower dice acá en esta parte, acá. Dice lo siguiente: incluso al verlo resucitado, sus seguidores aún pensaban que Jesús establecería su reino en la tierra. Por eso le preguntaron: Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Está claro que las falsas expectativas sobre el Mesías habían echado raíces en su corazón. Hechos 1:6. Después de que Jesús ascendió al cielo, sus discípulos recibieron el Espíritu Santo y fue entonces cuando entendieron que el Mesías reinaría desde un trono celestial. Hechos 2, 1 al 4 y versículos 32 al 36. Lo que yo quiero decir brevemente acá es lo siguiente. Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Y le estaban preguntando si él ya estaba restaurando a los israelitas el reino. En ese momento, en el momento en que él estaba con ellos. No le estaban preguntando si él iba a restaurar el reino de Israel o no, sino: Señor, ¿ya estás restaurando ahora el reino? La pregunta es muy clara. Querían saber si el reino sería restaurado o se estaba restaurando en el siglo I. Ellos tenían una expectativa correcta. Ellos estaban esperando la restauración del reino de Israel, pero Jesús simplemente les dice que a ellos no les toca saber los tiempos o las sazones, que Dios lo puso en su sola potestad. Es decir, estaba confirmando o estaba, vamos a decir, validando, para ser más claro, la pregunta a los discípulos. Lo que les estaba corrigiendo o les estaba aclarando en todo caso era que en cuanto al tiempo para esta restauración, solamente lo sabe el Señor. Nadie sabe el día y la hora para la restauración del reino a Israel. Pero la Watchtower dice que está claro, dice acá, que las falsas expectativas sobre el Mesías habían echado raíces en su corazón. No entiendo por qué dicen eso. Ellos pensaban, y ya el Señor Jesús en Hechos 1 y versículo 3 se había pasado 40 días con ellos hablándoles sobre el reino de Dios, y por supuesto esos 40 días fueron suficientes como para que estos discípulos le preguntaran: bueno, Señor, ya que nos estás hablando de la restauración del reino de Israel en estos 40 días que hemos estado contigo después de tu resurrección, dinos, ¿es este el momento en que tú vas a restaurar ese reino que tanto nos hablas? Y ellos querían saber eso, nada más el tiempo, no si era verdad la restauración del reino a Israel. Esto era algo que nadie lo discutía y era algo que Jesús había insistido y enseñado claramente. Pero acá dice después, ¿no? Vamos a ver acá en la segunda parte que está acá. Vamos a ver, dice: después de que Jesús ascendió al cielo, sus discípulos recibieron el Espíritu Santo y fue entonces cuando entendieron que el Mesías reinaría desde un trono celestial. Y citan Hechos 2, 1 al 4 y también los versículos 32 al 36.
Ahora, hagamos nuestra tarea, estimados amigos. Dicen estos versículos de Hechos 2 que efectivamente por el Espíritu Santo recibido, los discípulos entendieron que el Mesías reinaría desde un trono celestial. Vamos a ver lo que dicen realmente las Escrituras, estimados amigos, con respecto a este asunto. Y aquí vamos nosotros a ver primero, quisiera remontarme a Hechos, vamos acá a Hechos capítulo 2, y vemos los primeros 4 versículos, que dice: cuando se cumplió plenamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en el mismo sitio, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento vehemente, que venía con ímpetu, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablaran. O sea, los primeros 4 versículos nos hablan de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Hasta ahí estamos claros. ¿Cierto? Hasta ahí estamos claros. Ahora, vean ustedes, vamos a pasar acá atrás nuevamente a Hechos. Y aquí vamos a ver nosotros que los primeros 4 versículos tienen que ver con el recibimiento del Espíritu Santo. Ahora, acá vean ustedes, estimados amigos, que la Watchtower también cita los versículos 32 y 36 para demostrar supuestamente que los discípulos entendieron que el Mesías reinaría desde el cielo en un trono celestial después de haber recibido el Espíritu Santo. Vamos a ver, el 1 al 4 nos habla del recibimiento del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver lo que dice el 32 al 36. Acá debería decir, pues, ¿no es cierto?, estos 4 versículos, que los discípulos por este Espíritu Santo entendieron que Cristo reinaría, o el Mesías reinaría desde un trono celestial. Vamos a ver si efectivamente se dice eso en esos versículos. Vamos acá al versículo 32 al 34. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que este Jesús que vosotros colgasteis en un madero, Dios ha hecho Señor y Cristo. Ahora, tomen nota que Jesús se ha sentado a la diestra de Dios, pero dice acá acaso que él está, o sea, Jesús está reinando en el trono de David, o está reinando en su trono, el trono de Cristo, el que le pertenece. Pues veamos lo que dice en Apocalipsis, estimados amigos, y esto es importante que ustedes vean en el capítulo 3. Aquí en Apocalipsis 13, en el versículo 21, vamos a bajar acá el cursor, dice el Señor Jesucristo: al que venciere yo le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea que Jesús ascendió al cielo, y efectivamente se ha sentado a la diestra de Dios, pero ¿en el trono de quién? En el trono de su Padre, en su trono, no en el trono de Cristo. Aquí vemos que Jesús habla de mi trono y habla también de su trono. O sea que Jesús ahora está sentado en el trono del Padre, mas no así en su trono. Y esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión. Y luego, finalmente, vamos a ver lo que dice acá también en Mateo capítulo 25, ¿no es cierto?, que es importante, y versículo 31 que está acá, dice lo siguiente: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces, y solo entonces, se sentará sobre el trono de su gloria. O sea, el trono de Cristo será ocupado por el Mesías, por él mismo, cuando regrese, cuando vuelva, cuando venga. Y Jesús todavía, por supuesto, no ha venido. Entonces, aquí hay un trono que va a ser ocupado por Cristo, su trono, sobre su trono, en el trono de su gloria, ¿no es cierto? Esto es lo que dice esta versión. Es importante, estimados amigos, que ustedes comparen también otras versiones, que es importante que ustedes vean lo que se dice en otras versiones. Por ejemplo, la Biblia de las Américas
Como dice la Biblia de las Américas, dice, se sentará en su trono de su gloria. Nuevamente se va a sentar en el trono de su gloria. El trono que Cristo va a ocupar será el suyo, ¿no es cierto? Y esto es importante que lo entendamos. En la Biblia Dios habla hoy, dice acá más claramente, se sentará en su trono glorioso. ¿Cuándo? Cuando el Hijo del Hombre venga. Cuando el Hijo del Hombre venga. Estamos viendo entonces, estimados amigos, que los versículos 32 al 36 de Hechos 2, en realidad no nos dice que Jesús está reinando sobre su trono, el trono de David en los cielos, sino está sentado a la diestra del Padre, y no sobre un trono, como dice acá, un trono, como si fuera un trono cualquiera, no, está sentado en el trono de su Padre, y esto lo hemos visto nosotros en el libro de Hechos, del libro de Apocalipsis, perdón, ya lo hemos leído acá en Apocalipsis, claramente, vean ustedes en Apocalipsis capítulo 3, al que venciere, yo le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, él está sentado no en un trono, sino en el trono de su Padre. Pero él también tiene su propio trono, él habla de mi trono. Y cuando él va a tomar su trono, ya lo hemos visto cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Hijo venga a la tierra. Y esto está en Mateo 25:31, ¿no es cierto? Que dice, cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, entonces, ¿no?, se sentará en su trono glorioso. Es en su segunda venida en que él sí se sienta sobre su trono glorioso. Para la Watchtower, Jesús ya está reinando desde el año 1914, pero en realidad no está sentado sobre su trono, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice que él está en el cielo y está sentado con su Padre a su diestra, pero en su trono, no el trono de Cristo, sino el trono de su Padre, ¿no? Esto es lo que se entiende claramente, él está sentado en el trono de su Padre. Y cuando regrese, y no es un regreso como pinta la Watchtower, un regreso sin abandonar el cielo, porque vemos nosotros que el regreso de Cristo implica el abandono del cielo, porque dice en Hechos 3, vean ustedes, 19-21, que es necesario que el cielo reciba a Jesucristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, cuando Jesús venga y tome el trono de David su Padre y reine desde Jerusalén. Esa es la verdad. Tiene que abandonar el cielo, dejar el trono de su Padre y venir para tomar su trono, y por eso es necesario que el cielo reciba ¿hasta cuándo? Hasta que vengan los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces Jesús se sentará en su trono glorioso, como vemos acá en Mateo 25:31, donde se habla del juicio de las naciones. Otra vez, estimados amigos, vemos que la Watchtower cita pasajes de la Escritura que francamente no enseñan lo que ellos como el cuerpo gobernante enseña. No está de acuerdo. Y acá vemos claramente pues que después de que Jesús ascendió al cielo, sus discípulos recibieron el Espíritu Santo, y fue entonces cuando entendieron que el Mesías reinaría desde un trono celestial. Eso es totalmente falso. Los versículos 32 al 36 nos dicen que Jesús se ha sentado a la diestra del Padre, pero en el trono de su Padre. Y él se sentará en su propio trono cuando regrese por segunda vez y venga el juicio de las naciones. Y esto todavía no ha ocurrido. Esto es para mí lo más bíblico y más sensato, estimados amigos. Y la Watchtower difícilmente nos habla de dos tronos, el trono del Padre y el trono del Hijo. Son dos tronos, no un solo trono. Bueno, estimados amigos, gracias y hasta la próxima.